Hola amigos, qué gusto saludarlos y veros nuevamente en una entrega de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy realizaremos un entremés de papaya. Veámoslo. Vamos a hacer un pastel de papaya, en este caso hay muchos ingredientes, pero vais a ver que es muy sencillo de hacer. Comenzamos con azúcar, la mantequilla y el azúcar invertido. Lo trabajamos un poco y mientras aprovechamos y mezclamos la harina con el impulsor o levadura o royal, como le queréis llamar. Es lo mismo, es un producto el cual hace subir nuestro bizcocho, puesto como veis tiene mucho extracto seco. Hace falta esta harina para que sufle el pastel. Azúcar común. Le incorporamos los huevos. Mezclamos bien la harina. Y lo dejamos montando otro par de minutos. Una vez ya está esponjado, como veis, ya tiene cuerpo, lo sacamos y vamos a ir incorporando estos dos ingredientes y un poco de harina. Incorporamos la harina, la papaya y finalmente el chocolate. Mezclamos bien. Este pastel, si queremos, podemos meterlo directamente al horno, pero también podemos dejarlo en nevera, puesto que lleva la levadura química. Ya tenemos nuestro pastel de papaya. Si queréis hacerlo con mango, albaricoque o otra fruta, no hay ningún problema. Es la misma receta. Ahora prepararemos dos formatos, formato familia y formato individual. Ya sabéis que en nuestro programa Paso a Paso nos gusta mucho dar opciones, así que para seguir en nuestra línea haremos un formato familia y un formato individual. Y ya lo podemos llevar al horno a 170 grados 12 minutos. ¿Vamos? Pues vamos a hacer nuestra confitura de papaya. Para ello, papaya molida. Vamos a mezclar el agua con la gelatina en polvo. Una vez se mezcla bien, lo incorporamos a la pulpa y lo hervimos todo junto. Ya sabéis que la gelatina, sea en polvo o sea en hojas, se ha de hidratar. Y en este caso, la hemos hidratado en agua. También podéis hidratarla aquí dentro si queréis. Mezclamos bien, incorporamos el azúcar y ahora la novedad, vamos a darle un toque de limón y de fruta de la pasión. Va a quedar un gusto muy peculiar. Esperamos a hervir. Y una vez que hierva, la ponemos en refrigeración durante 4 o 5 horas hasta que cristalice. Y ahora vertemos en un bol. ¿Vamos para la nevera? Vamos a hacer nuestra mousse de chocolate, una mousse ligera. En vez de ser una mousse de chocolate corriente, es una mousse a base de leche, baja en grasas y baja en azúcares. Vamos con ella. Incorporamos la leche y la gelatina en polvo. Vamos a hidratar la gelatina aquí mismo. Incorporamos la glucosa y vamos a incorporar nuestro té. Es una mousse infusionada en té. Vamos hasta ebullición. Bueno, pues ya ha hervido nuestra nata con el té. Os recuerdo que si queréis usar otro té, lo podéis usar sin problema. Lo vertemos sobre el chocolate y realizamos nuestra ganache. Mezclamos bien. Fijaos qué textura tenemos de ganache. Por otra parte, hemos montado nata sin azúcar, simplemente la nata, 35% de materia grasa, y vamos a mezclarle nuestra ganache. Lo mezclamos poco a poco, mezclamos bien. Y aquí tenemos nuestra mousse de chocolate con leche y té. En este caso hemos escogido un molde JG cuadrado. Si queréis usar cualquier otro tipo de molde, lo podéis usar. Puede ser de plástico, puede ser de acrílico, puede ser de acero, lo que queráis.
Vertemos la mousse en el fondo. Rellenamos nuestro molde y pondremos el bizcocho de papaya que hemos hecho previamente. Y lo introducimos. Picamos nuevamente. Ya tenemos nuestro pastel. Ahora lo congelaremos hasta que nos quede duro, más o menos unas 3 horas en el congelador. Ya tenemos congelada nuestra mousse. En el interior tenemos la papaya y nuestro bizcocho de papaya también. Es un bizcocho papaya de jazmín. Nuestra confitura. Y para empezar, hacemos una pequeña decoración. Introducimos el resto en una manga. Veamos qué textura tiene. Y colocaremos una pequeña gota. Una pequeña gota. Sacamos nuestras decoraciones. En este caso hemos cogido simplemente discos de chocolate. Una en lateral y otra en lateral. Más sencillo, imposible. Ahora vamos con el grande. Ahora con la ayuda de una manga cogemos nuevamente nuestra decoración y le ponemos 2 discos. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy, os dejamos con este postre. Me gustaría compartirlo con ustedes, pero no voy a poder porque la gente de producción se lo quiere comer, no puede más. Así que gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo programa de Paso a Paso con Javier Guillén, aquí en nuestro canal de YouTube. Anda, toma. Bueno, vamos a hacer un pastel, un cake de papaya. En este caso tenemos muchos ingredientes. Vamos, voltemos. Uy, voltemos, volvemos. Bueno, vamos a hacer nuestra mousse. Es una mousse ligera, al revés que una mousse de... espera. Bueno amigos, hasta hoy aquí, el programa de hoy, mousse... ¿Vuelve?